Linares. Apoya con tu presencia este acontecimiento cultural. Acto central, 20 de octubre, Biblioteca Pedro Mir, Auditorio Manuel del Cabral, 5 de la tarde, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, pero ya saludos amigos, presénteme. Ya anunciábamos a la entrevistada doña Yanela Hernández Cedeño, como corresponde, que nos acompaña junto a el distinguido director del Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Un querido amigo, apreciado, el esposo de Marta García. Bueno, Basilio Beliar. No lo pudiste haber ahora. Jamás. Solidaridad femenina. Lo cierto es que Basilio es naturalmente un amigo de este espacio, claro, y de sus conductores. Y nos de larga data. Nos honra recibirle de nuevo. Y por igual, acompañado de un destacado poeta cubano, casi dominicano, porque Santiago de Cuba queda ahí mismo, lejos. Hablamos más o menos el mismo castellano, ¿verdad? Tenemos las mismas sonoridades. El caso chico que es un acere. Sí, es algo así, es algo así. Sí. ¿Y quién mejor para presentarnos a Rodolfo Hassler, que nos visita, entre otras cosas, a propósito de esta nueva Semana Internacional de la Poesía, que reincide en el campus universitario, como el espacio elegido para que ahí se desarrolle una agenda apretada y atractiva para los amantes de no solo de la poesía, sino de las letras y del pensamiento que se construye a través de la literatura. Basilio. Y en el marco, ¿no?, de la participación del Centro Cultural del Indotel en este evento. Bueno, arribamos a la 6ª Semana Internacional de la Poesía este año. Un gran evento muy esperado porque es un evento, la fiesta de la poesía, como dice Guillermo, y también de la danza y de la música, etcétera, y de la pintura, puesto que realmente esta semana se inició con la exposición de pintura de la destacada pintora Rosalina Arias, inspirada en la poesía de Ángela Hernández. Exactamente, ya estuvimos conversando con ella, claro. Y además, pues, hubo un ciclo preinaugural de esta semana, puesto que, por ejemplo, se puso a circular un libro de Nino Félix. Esta noche se presenta un libro de Mateo Morrison. África en mi piel. Esta exposición de pintura de Rosalina Arias. El domingo fuimos a la Alianza Cibaeña de Santiago a un aquelarre poético que organiza Luis Carvajal, que también lo hizo en el club universitario como todos los años. Sí, yo estuve declamando ahí paisaje con un merengue al fondo. Todos los años, y es un evento muy esperado también, gastronómico, poético. Y, en fin, hay muchas actividades. Ya hay varios poetas que han llegado, como pueden ver. Rodolfo Hassler es un amigo que estuvo por primera vez en la Feria Internacional del Libro en el año 2003. Tenía 14 años sin venir, aquí lo tenemos de nuevo. Es un poeta cubano, pero que tiene ya muchos años, más de 20 años en Barcelona. No más, más de 20, un traductor y poeta. Independentista. Que nos honra con su visita. Independentista. Una pregunta extra poética. También le podrán preguntar sobre eso. Bueno, hay otros poetas que ya están aquí. Javier Alvarado estuvo ayer en UNIBE, poeta panameño, laureado, muy conocido en todo Centroamérica. Así es. Y una poeta venezolana. Y vienen más, vienen 18 poetas. Se va a leer en 28 centros, 28 poetas en 18 centros educativos, politécnicos, escuelas, universidades, de manera simultánea el viernes, en el Centro Perelló de Baní, en el Centro León de Santiago, en la UAS, la Biblioteca Infantil y Juvenil, en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones hay un recital poético, hay un conversatorio. En fin, este evento se hace para homenajear a la poesía sorprendida, que es el movimiento poético más importante de la literatura dominicana del siglo XX. Y también para celebrar los 50... Porque escribieron cosas como bueno, por dentro de tu noche solitaria de un llanto de 400 años. Bueno, es el más por dentro de tu noche caída entre estas islas como un cielo terrible sembrado de huracanes. Por eso, no, tiene un poeta fundamental. El poeta Hassler. Que fue su líder. Claro. Fue su líder, que fue Franklin Miesesburgo. Claro. Es el movimiento más numeroso, es de más trascendencia, proyección.
internacional que reunió a los poetas más importantes del siglo XX, podría decirse. Claro. Franklin Miesburgo, Manuel Llanes, Manuel Valerio, Manuel Rueda, Fernández Spencer. No hay ninguna mujer, fue ese visitado por André ¿no? Bretón. No hay ninguna mujer, ahí viene Aida Cartagena Portalatina. Aida Cartagena, una mujer está sola. Pero también se van a celebrar los 50 años de la fundación del grupo La Antorcha, un movimiento poético del que Mateo Morriso fue una figura importante. Junto con Soledad Álvarez, Enrique Eusebio. Se le hará un homenaje a Federico Jovine, que hace un año que murió, a Rafael Abreu Mejía y a otros que murieron de esa generación, y también a Carmen Natalia Martínez. La Embajada de España va a celebrar el centenario de Gloria Fuertes con una exposición en la UAS de pintura. En esta ocasión libros. el festival se hace más académico o más poético. No, más poético, aunque la UAS es una institución que auspicia el festival y que tendrá también, digamos, la parte fundamental de todas las actividades. El recital de inauguración, donde leerán todos los poetas internacionales y 2 nacionales, será en la Biblioteca Pedro Mir el viernes a las 5 de la tarde. ¿Que no es el día inaugural? No, porque las actividades preinaugurales hace mucho que están circulando y funcionando, ¿no? Pero hay hay sí, un evento pero allá se harán muchos debates, coloquios sobre la poesía sorprendida, ese recital en la sala Manuel Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, también el centro de la UAS de Barahona. Hay una lectura que se llama La poesía bajo tierra en las cuevas de Pomier de San Cristóbal. Me parece muy interesante. Una novedad, por ejemplo, que ha creado muchas expectativas. ¿Y a cuáles poetas vamos a meter en las cuevas? Es decir, que se conquistarán. Todo el mundo se va a encuevar. Se conquistarán nuevos espacios. Bueno, Encuevados poetas. Rodolfo Hassler va a participar. Antología de los poetas encuevados. Yo estaré ahí No, pero van a en la participar capital. todos los internacionales, es decir, María Guadarrama de México, Floriano Martins de Brasil, Rodolfo Hassler de España, Cuba, A mí me parece muy Vanessa interesante. Droz de Puerto Rico. Digamos la geopolítica Sí. de la actividad. Sí, Y también la es participación una de los dominicanos que viven en el exterior, como Miguel Aníbal Perdomo, que vive en Nueva York, Que vive en Eugenio Nueva García York. en Puerto Rico, Daniel Barut, un sacerdote que vive en México, Edgar Payewoski Conte, que vive en Nueva York, y que son académicos o que hacen vida cultural en el extranjero, también tendrán participación en esta Semana de la Poesía. Pero yo no quiero que el señor Hassler, pues, nos dé su opinión, y yo tengo una inquietud. Pudiéramos comenzar por ahí. Sí. Bueno, perfecto. ¿Se valora la poesía caribeña? En ese tránsito que usted hizo, ¿no? En esa experiencia de Cuba a España, ¿no? Sí. ¡A la madre patria! En mi experiencia, me pregunta. Sí, claro, claro. Bueno, yo he nacido en Cuba, pero vivo en España desde que tengo 10 años. Y para mí conocer la poesía cubana fue un esfuerzo, porque viviendo en España obviamente no podía tener una visión general de la poesía cubana, ¿no? No todos los poetas han sido publicados allí. Obviamente las figuras más importantes sí. Y durante los años 70, también parte de los 80, en las ferias del libro llegaban libros editados en Cuba. Luego ya dejaron de verse, ¿no? Pero claro, fue una cuestión de interés personal por haber nacido en Cuba. No fue la primera poesía con la que tuve contacto, obviamente, ¿no? Lo primero que yo leí fue obviamente poesía española, poesía europea, y luego yo he ido tratando de conocer la poesía cubana y latinoamericana en general, que es la que realmente me interesa. Creo que la poesía latinoamericana es de las más potentes, interesantes que se están ¿Envejeció la escribiendo. poesía, si no española, europea? No, envejecen los Bueno, poetas. No, poesía es un yo género. pregunté claramente, ¿envejeció esa poesía europea? No, porque hubo un Lezama Lima, por ejemplo. sí. Estuvo incluso prohibido en un momento. En Cuba, sí, En Cuba. sí, claro. Y si te hablo de sí. Eliseo. Sí. Diego. Sí, varios poetas han sido... O Cabrera Infante. O Cabrera Infante, o Manuel Díaz Martínez. Exactamente. O muchos, ¿no? Pero esta pregunta me parece muy interesante porque en el conjunto creo que sí, se puede decir que la poesía europea ha envejecido, salvo excepciones, obviamente, ¿no? O sea, hay grandes poetas en Europa, ¿no? En España hay poetas como Antonio Gamoneda que son figuras Estuvo aquí de un en una de las nivel ferias del libro. En un festival de poesía. impresionante, de poesía, ¿no? sí, muy importante. Y gente más joven, Olvido García Valdés, o sea, hay en toda Europa, ¿no? Luis García Montero. Sí, poetas muy, muy buenos, pero digamos como
como conjunto creo que en América Latina la poesía tiene muchísima más fuerza, ¿no? Hay mucha más variedad y luego hay una mayor libertad hacia la tradición, creo, ¿no? ¿Desde cuando Rubén? Darío, Sí, Rubén Darío. Claro. sí, sí. Hay una mirada más desprejuiciada que te permite tomar de aquí y de allá con más libertad y más afán constructivo, crear una poética personal, ¿no? En ese sentido, sí. No sé si ha podido apreciar la multiculturalidad Sí. y los hablantes del Caribe, ¿no? Sí, sí, claro. El imperio británico deja sus huellas y También, tiene sus obviamente. islas aquí, los franceses Sí, sí, igual, Francia, ¿no? El Caribe España, es sí, sí, claro. multirracial, y Es tan multilingual. abigarrado como la península ibérica. Y multilingual. Claro. Ve como poeta, usted que reside en Europa, que se está dialogando Entre en Europa. ese Caribe anglófono, francófono Bueno, ojalá sea e así, hispano, ¿no? porque a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Yo soy nacido en Cuba, pero mi padre es suizo-alemán y vivo en España desde niño, entonces es realmente lo que a mí me interesa. A mí las identidades muy claras no me dicen nada, ¿no? Me interesa mucho más lo que está construido con diferentes elementos, ¿no? Creo que ahí hay realmente un interés mayor, ¿no? Y más riqueza, ¿no? Creo que... Tremendo partido para Delia, que está trabajando la multiculturalidad. Delia Blanco. La Delia Blanco, la caribeñidad Sí, sí. de Delia. La francofonía. Sí, la Sí, francofonía y la cosa esa. Sí. Y claro, obviamente venir al Caribe para mí es muy emocionante, no solamente porque es el área geográfica donde nací, pero constatar justamente eso que ha dicho, ¿no? La mezcla y cómo el idioma toma un poco de influencias lingüísticas diferentes y se crea algo nuevo, ¿no? Algo Poeta muy, muy romántico personal. usted. No sabría Porque al lado tiene a un gran definirlo. romántico. No, haiku. No, romántico, es un romanticón. Y el micro relato. Pero Rodolfo también combina la tarea de la poesía con la traducción del Sí, alemán, soy traductor. por ejemplo. Aquí que es tenemos muy un importante, tanto en poemario de ensayo él. como en poesía, ¿no? Es difícil definir la propia poesía, ¿no? Es difícil Claro. porque uno vive, escribe a partir de la experiencia vital y muchas cosas se escapan, ¿no? De la razón en el momento de escribir. Entonces es difícil poderse definir uno mismo, ¿no? Pero nosotros tenemos compañeros de generación de Basilio, Sí. tan disímiles, Sí. tan Claro. disímiles como por ejemplo Plinio Chaín Sí. Sí. o Odalís Guillermo Pérez. ese poeta. Sí, claro. Ah, yo no sabía. Acaba de publicar Planetario. bueno, Una obra maravillosa, déjame decir. No, pero Jochi Mármol, por ejemplo. Que es del comité organizador del festival, que tiene una poesía, sí, un poco distinta, más Sí. lírica, Plinio un poco más neobarroco, sí, dentro de las generaciones Hay contrastes variantes, interesantes. técnicas ¿verdad? diferentes y a veces temas que Sí, pueden claro. variar de un libro a otro o de una etapa a otra también. Exacto. ¿Filósofo o loco? No. El Bueno, poeta, digo. El poeta. Sí. Sí, puede ser filósofo porque obviamente al escribir uno está Profundizando en la vida. profundizando en la vida, Haciéndose ¿no? O sea, preguntas. la poesía es experiencia vital, Sí. ¿no? Loco. Sí. También en cierta manera, loco en el sentido La de que dosis no- necesaria, poeta. Claro, y no encaja en el parámetro por el que va la sociedad en la que vive, ¿no? Sí, O sea, sí, crea así sus es. propios parámetros, Así ¿no? es, así Pero en Sus el propios loco más que el referentes. poeta está el filósofo. Decía Sí. Karl Jasper que hay en el niño, en el salvaje y en el loco hay un filósofo. Sí, Exacto. pero creo que ninguna de los dos aspectos tiene que estar muy potenciado en la poesía, ¿no? Por lo menos en mi caso creo que hay un aspecto que es muy importante, que es tener esa capacidad abierta hacia la revelación, ¿no? Lo que uno presiente, siente, pero que no logra definir, ¿no? Y el trabajo de escritura es un intento de descifrarlo, ¿no? Sorprendido.
¿A qué hora que yo voy a preguntar? Sorprendido, No, sí. usted no pregunta. Pero ¿a qué hora que yo voy a Sorprendido, ¿verdad? Pues ya me dijeron que faltan No, 2 es que minutos. el concepto de sorprendido viene de la poesía sorprendida. Por eso es que lo traigo. Que no lo conoce, la idea de ellos era que había que sorprender la poesía, no sé si lo conocía. Eso era lo que decían los Eso sorprendidos. está debatido en los triálogos de Mariano Álvaro Sabiñón, Vanessa Flores y Domingo Moreno Jiménez. Por De ahí eso- que surge el concepto de poesía sorprendida, Claro, y que- como cuyo actitud lema era vital. poesía con el hombre universal. Con el hombre Exactamente. universal, exactamente, Sí, así es. sí. Poeta, ¿hay un acto protocolar de apertura inaugural donde los amigos y las amigas de este programa puedan ir? Claro, están invitados a todos ¿Cuándo los actos es? abiertos. El viernes es la lectura oficial, se inaugura. el ¿Y apertura festival. oficial? Sí, con un recital con los internacionales. ¿Dónde será? ¿En la biblioteca? Habrá unas palabras del rector de la UAS, unas palabras de José Mármol, de Mateo Morrison, en el auditorio Manuel Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. ¿A qué hora? las 5 de la tarde. Exacto, es abierto al público. Abierto totalmente al exactamente. No quería terminar esta entrevista, tenía muchas cosas que comentarle, pero el señor Ricard se ha cogido la entrevista para él. Claro. Le encantan los Yo te poetas. presenté como entrevistada. Es que él se emociona cuando ve poetas. Como entrevistada te Cuando me habla de- presenté, cuando- ¿verdad? cuando- Y mira, yo tengo cuando- mucho que decir de la poesía. Yo lo sé. Sí, claro. No, y Mire, aquí tenemos a la gran declamadora de la poesía, la que ha dignificado la voz de los poetas. Sí, pero él Claro. es incapaz de Producción. darle mérito a nadie. No. Es un problema. Debo decirlo y admitirlo. Cuando estaba en el Ministerio de Cultura, Yanela Hernández hizo una producción con Guillermo también. donde- Conmigo, Sí, yo estaba ahí. sí, No me había enterado todavía. En la producción, En la producción, pero las voces de Yanela están ahí. Ah, grabadas. no, Pero él estuvo en la también. producción. Yo sí Sí. soy generosa. Y se hizo un- Sí, y él se- y estuvo se en la hizo- producción. y se hizo un- selección musical también. Y se hizo un espectáculo maravilloso, recuerdo, en Casa de Teatro. También que Donde usted se lo pudo- presentó, poeta, Sí, claro. en la Aquí, Feria del ya, Libro del ya. año 2009, Sí. que marca un antes y un después en esta señora. Bueno, no. Ya a mí se me olvidan las cosas. No. Mire, No, el olvido yo de- estoy sorprendido. ¿Y con qué? Porque queremos Primero que- con la calidad y la dimensión de este festival. Claro. Sí. De hecho, vamos a estar presenciando, grabando y luego presentando en un formato televisivo algunas de estas intervenciones. estas intervenciones. Lindísimo. Es nuestro compromiso con Mateo y con el comité organizador. Pero yo estoy sorprendido porque por suerte los poetas no se han digitalizado y siguen siendo análogos. Es verdad. A la hora de escribir, ¿no? Sí, Yo no claro. puedo escribir Es en que el más ordenador. romántico. Más romántico, Pasado, ¿verdad? sí, Esto de pasado, digital como sí, que sí. poéticamente no suena bien. No, Y ese Mira, ruidito te- del lápiz en la hoja, ¿no? Claro. Es- Eso es parte de la banda sonora de la creación. claro. ¿Te bebiste mi café? Por suerte. Mire, poeta, ¿por qué no terminamos esta entrevista con uno de sus textos? Bueno, perfecto. Ah, mira, De- Y buena recuerden idea. que a las 5 de la tarde, el próximo viernes 20, una actividad abierta para todo el público en la Biblioteca Pedro Mir, Auditorio Manuel del Cabral. El Perfecto. acto de apertura de esta Semana Internacional de la Poesía, que hay que agradecer a muchísimas instituciones como la Fundación Corripio, Sí. el Instituto De las del Indotel, Telecomunicaciones, exactamente, la UAS, la Fundación Universidad- Espacios Culturales. Exactamente. Y a El- todos los poetas. el Centro Perelló, el Centro León. Cultural Perelló y el Centro León, que recibirán a los poetas con actividades puntuales. Poeta Hasler. Pues voy a con complacerla. unos textos de él. Leyendo un poema de mi penúltimo libro que dedico a mi padre, que era de la ciudad suiza de Berna. Y el poema se titula así, Berna. Desde arriba contemplo a la bestia dentuda y recuerdo que en la infancia jugaba con una réplica en peluche, mucho menos imponente, presente en la formación de todo niño alpino. El foso es la salida del laberinto medieval, un camino sinuoso de piedra arenisca ocre, en la que han sido labradas las agujas más sorprendentes y las ventanas de las viviendas. En una de ellas, mi padre, que ahora es mi hijo, tocaba la viola con método insistente, mientras yo aprendía el dialecto gótico de mis antepasados. Los almacenes subterráneos de patatas y manzanas, los barriles de mosto campesino, las sedes de los gremios y sus emblemas, la cigüeña azul, el devorador de niños, la carpa dorada o el ojo de la aguja, acaban en la rueda de la muerte que acucia a los berneses, junto al símbolo del oso, el animal. Desde la altura de la nieve, desciendo a la casa de las bestias, y apoyado en el borde, me asomo a ver sus fauces.
Muy bien, una magnífica manera de concluir, ¿verdad? Esta entrevista. Es al una, poeta idea Basilio. una idea de Yanela, que termináramos con la Poeta, poesía. sí. William Simón. Exactamente. Tenemos cine, hoy es miércoles. Okay. Sí. Y acogemos siempre el buen arte y sus hacedores en Cita Cultural. Desde luego. Poeta Hasley, bienvenido. Muchísimas gracias. Tiene que Es un bailar gusto estar bachata aquí. y merengue, Eso acuérdese. seguro, ¿eh? Háblese con Basilio, que él Eso sabe seguro. de eso. Ya Él sabe dónde llevarlo. en el viaje y anterior disfrutar, lo- ¿no?, de este Caribe. Segurísimo. Y este mar tan hermoso. Para mí es un placer estar Bienvenido aquí. a la República Dominicana. Igualmente, gracias por el Gracias, apoyo. poeta, por la oportunidad de conversar Gracias, con este gracias, exquisito Guillermo. poeta. Gracias. Sexta Semana Internacional de la Poesía. Inicia el viernes 25 de la tarde en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Damas y caballeros, y a continuación el actor William Simón.